Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de que vienen millones de bendiciones, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier eventualidad, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo también respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una lectura de tarot personalizada conmigo, lo puedes manifestar a través de mi WhatsApp. En la descripción y en el primer comentario de este video está mi WhatsApp directo para ti. También, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Te quiero recordar que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Quiero comenzar la lectura del día de hoy también diciéndote que te llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que te quiero montones. Te quiero muchísimo, muchísimo, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Ve más despacio y celébrate a ti mismo, a ti misma. Te están diciendo que todo tiene su ritmo, todo tiene su paso, que vayas al ritmo tuyo, sin agotarte y tampoco sin ir tan lento, pero tampoco tan rápido que no te permita disfrutar el camino, el trayecto que tú estás avanzando. Bueno, y que te celebres el grande o pequeño triunfo, celébratelo definitivamente, porque te lo mereces. Mereces lo mejor del mundo, mereces lo mejor de esta vida, y qué mejor que tú mismo, que tú misma reconozcas todo aquello que tú estás logrando. Bueno, si tú lo quieres manifestar a través de los comentarios de este video, puedes decir: voy más despacio, a mi ritmo, a mi paso, y me celebro a mí mismo y a mí misma cada uno de mis triunfos. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que se siente satisfecho, satisfecha por estar contigo a tu lado. Recuerda que esto podría ser una lectura en espejo también. Bueno, por aquí también está otro de mis gatitos, se llama la vaquita porque tiene pinticas como gatito. Como vaquita, perdón. Bueno, ahora va ahí a comer. Bueno, tu persona especial es alguien que es firme con los sentimientos que tiene por ti. Es una persona que había estado esperando estar con una persona como tú. La verdad es alguien que te admira, que te quiere, que te respeta, y que, bueno, podría ser al revés, ¿ya? Podría ser una lectura en espejo, podría ser tú el que esté sintiendo esto por tu persona especial. Tu persona especial espera que tú seas esa persona confiable y que confíes también en él o en ella. Que logren ustedes dos compenetrarse y hacer algo bonito, algo grande, algo diferente en la relación de ustedes. Tu persona especial piensa que tú eres muy apasionado, apasionada con todo lo que emprendes, con todo lo que tú quieres hacer. Piensa que realmente contigo podría lograr todo, no solamente en cuestiones del amor, sino también en cuestiones económicas. Dice que tú eres como un premio gordo de la lotería. Bueno, también vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, ¿qué me les pasa o qué me les va a pasar? Bueno, cuando salen estas cuestiones negativas, yo te digo que no es que te quedes tú esperando a que las cosas realmente sucedan así, de esta manera. No, es para que tú tomes acción y para que tú logres conjurar estas cuestiones negativas, o que tomes una decisión firme a ver qué es lo que realmente está sucediendo con la relación de ustedes. Mira, la relación de ustedes va a suceder algo, bueno, más específicamente una infidelidad de uno de ustedes dos, y esto va a llevar a la terminación de la relación de ustedes, a la ruptura definitiva de la relación de ustedes. La verdad es que las cosas no las van a ver muy claras, va a haber una confusión muy grande, porque al parecer, bueno, hay una parte de ustedes dos, hay uno de ustedes dos que confía mucho en el otro,
que lo ama, que lo quiere a la otra persona, que espera lo mejor, que quiere lo mejor con la relación de ustedes, pero la otra parte al parecer no es tanto así de esta manera, y esta infidelidad se va a destapar, va a ser así como un golpe, como una ruptura de sorpresa, algo así, va a ser algo que la otra persona no se lo va a esperar definitivamente. Bueno, ahora vamos a ver qué te aconsejan a ti tus ángeles el día de hoy para esta relación que tienes en este momento. Te dice que el saber te da rectitud. Bueno, es el momento de hablar y de poner las cartas sobre la mesa, los puntos sobre las sillas con tu persona especial. Bueno, la persona que está siendo engañada, por mucho que sea como sorprendente lo que vaya a pasar, pero algo está sintiendo, algo está presintiendo, algo ha visto, algo ha escuchado, algo ha sentido. Bueno, de que la otra persona no está siendo tan sincero, tan sincera. Que no lo quieran aceptar es algo totalmente diferente. Que la otra persona no lo quiera aceptar o que se esté siendo el sordo y el ciego es muy diferente. Pero te están diciendo los ángeles que este es el momento de hablar, que este es el momento de actuar para que las cosas no se vayan a desbordar de una manera fea y que la persona que va a ser engañada no resulte tan lastimada, tan herida. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de la tristeza y de la aflicción de la persona que va a ser engañada o que está siendo engañada en este momento o que va a ser engañada en un futuro. Bueno, va a ser una tristeza muy, muy profunda, muy grande, y es una persona que se va a demorar mucho tiempo en recuperarse de esta traición que le van a hacer a esta persona. Bueno, va a ser una cuestión bastante difícil. Yo diría que es mejor que hablen y que se miren a los ojos y que decidan realmente qué es lo que están haciendo con sus vidas y con esta relación en la cual están ustedes involucrados. Bueno, para que no salgan lastimados, para que no acumulen karma, para que después la vida, el destino, el universo no les vaya a cobrar con creces el sufrimiento que van a causarse uno de ustedes. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy. Dices que escapes de esa situación. Te lo está hablando así directamente. La persona que está siendo engañada o que presiente que está siendo engañada, que escape de esa situación, porque la persona que es infiel no va a cambiar. Esta persona no va a cambiar, no va a ser diferente, las cosas no van a mejorar, van a seguir siendo de la misma manera. Y hay alguien aquí que está viviendo como en otra realidad diferente, porque la persona que piensa que es tan fiel, que es tan justa, que es tan amorosa, que es tan especial, no lo es. Tienen que abrir los ojos. Hay una persona que tiene que abrir los ojos y aceptar la realidad de la situación de ustedes, la realidad de la situación que están viviendo en este momento. No se lo digo por hacerte sentir mal. Te lo digo al contrario, para que tú caigas en cuenta de la realidad de la situación y tomes acción, que tomes cartas en el asunto. Si tú eres la persona engañada, bueno, actúa, habla, ¿ya? Y si tú eres la persona que está cometiendo esta locura, este engaño, bueno, date cuenta bien que estás sembrando muy mal y que es lo que tú quieres cosechar al futuro, porque no te puedo juzgar. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Si quieren declarar algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de hablar claro y de tomar la mejor decisión para los dos. Bueno, ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos y mis queridas. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ustedes son unas personas que vienen de una relación caótica, diría yo, una relación en la cual les pusieron los cachos 10,000 veces, fueron engañados con todo, con absolutamente todo, estaban con una persona bastante superficial y bastante egoísta, una persona que solamente pensaba en él o en ella. Es una persona de la cual tú te sientes muy desilusionado, te has dado cuenta de todas las mentiras que te dijo esta persona, te has dado cuenta de la verdad, de la realidad, y eso te tiene muy bajoneado, muy bajoneada. Yo te digo que bueno, que es momento de levantarte y seguir con tu vida. Tú te mereces lo mejor, te mereces algo bueno. Fíjate bien si lo que te está pasando en este instante no es un patrón que tú vienes presentando en tu vida. Si es un patrón, bueno, busca ayuda profesional, psicólogo, psicóloga o constelador familiar, para que puedas sanar esto y no sigas repitiendo la historia una vez y otra vez y otra vez más. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira,
Vienen unas ganancias económicas espectaculares para ti, unas ganancias económicas increíbles para ti. La verdad es que es algo muy bueno, es algo que te va a llevar a otro nivel en cuestiones económicas, pero tienes que ponerle atención ya a tu dinero, a tus inversiones, no como descuidar tanto las cosas, no decir, bueno, sí, ahora tengo dinero y entonces me voy a echar a dormir, no. Bueno, no es que te vayas a estresar por el asunto, pero sí te vas a poner a planear, a pensar qué hacer con esas ganancias que te han llegado, qué hacer con ese dinero que te llegó, bueno, para que las cosas te resulten muy, muy bien. Todo está espectacular. Te están diciendo por este lado los ángeles que el retiro avivará tu corazón. Es momento que ya no estés cerca de personas que te hablen de la persona con la cual terminaste. Es tiempo que te alejes física y emocionalmente del círculo de esta persona, porque eso te va a dar a ti vida. Porque esta situación, esta terminación con esta persona ha sido para ti como un vampiro energético. Te tiene cansado, aburrido, deprimido, deprimida. Bueno, aléjate de esa persona, aléjate de esa situación para que vuelvas a ser tú mismo, tú misma una vez más. Vamos a ver ahora el tarot egipcio, lo que me dicen. Bueno, se te va a presentar una oportunidad con una persona del sexo opuesto tuyo, o bueno, o el que sea para ti tu sexo opuesto. Una oportunidad, pero ten mucho cuidado porque va a ser una persona comprometida. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación porque tú te involucras con esta persona y la pareja de esta persona se va a dar cuenta así como en el acto, ipso facto. Bueno, te dicen las hadas por tu lado que la justicia está en camino, que no pretendas vengarte de personas que te han hecho daño, no pretendas hacerlo. Si te deben dinero te va a llegar, te lo van a devolver. Si te han herido, esas personas van a recibir su merecido, pero casi que tú no vas a tener que mover ni un dedo, ni una uña, porque el universo está en este momento actuando a favor tuyo, a favor de tu justicia, porque se han dado cuenta que has sufrido mucho y que lo mereces. Bueno, si lo quieres declarar en los comentarios de este video, la justicia para mí llega ya en este instante, en este momento, lo recibo aquí y ahora. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes con relación a su vida económica. Bien, súper bien en cuestiones económicas. Llega algo muy bueno, algo que se va a convertir casi que en cuestiones económicas en tu verdadero amor, podría decir yo, en lo que siempre has esperado, lo que siempre has querido. Bueno, sigue fiel a tus principios, a tus sueños, que esto va a ser algo duradero, casi que de por vida, diría yo. Bueno, lo que se te va a presentar a ti. Te están diciendo los ángeles que el amor te hará fértil, que el amor por lo que tú hagas, el amor que tú le inyectes a tus proyectos, a tus planes, a tu trabajo, a tu vida económica, a tu plan de vida, eso va a hacer la diferencia en que tú seas exitoso o no seas exitoso. Entonces, bueno, vamos, que el amor te va a hacer exitoso y te va a hacer fértil. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están diciendo que mucho cuidado con una persona que te va a envidiar mucho esta suerte que te llega o que te está llegando a ti. Que tengas mucho cuidado con esa situación porque va a haber a alguien que te va a querer arrebatar lo que te ha costado a ti trabajo o que por derecho te va a llegar a ti en la vida. Bueno, vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy. Que seas honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. Que no te digas mentiras, que aceptes especialmente acepta tus dones, acepta tus limitaciones y sigue adelante con tu vida. Acepta lo bueno que te llega, acepta lo malo que te llega y supérate. Bueno, que la verdad más son las cosas buenas que te vienen que las cosas malas que te podrían estar queriendo llegar en cuestiones económicas y en tu vida en general, lo diría yo, no solamente en cuestiones de tu economía. Vamos para adelante, sigue adelante, que todos tus sueños y proyectos pueden ser realidad, y si tú lo quieres declarar en los comentarios del video, lo puedes hacer. Todos mis sueños y mis proyectos y mis anhelos son realidad aquí y ahora y los comienzo a ejecutar, pero hazlo ya, hazlo efectivamente, no se quede solamente en palabras. Bueno, ahora vamos, listo, ya terminamos la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero mucho y que los espero en una próxima oportunidad.